Vamos a tratar de entender qué puede pasar por la mente de una persona que es capaz de agredir de la manera violenta, como vemos en muchos casos, a su propia pareja, supuestamente a la persona que quiere, que afectos o complejidades mentales puedan activarse para que una situación así se pueda dar. ¿Cómo puede ser posible que un hombre desfigure a su pareja porque simplemente no le sirvió el almuerzo? O porque el niño lloraba mucho, etcétera, y a la vez también tratar de entender por qué se dan casos en los cuales las personas agredidas, que mayoritariamente son mujeres, en situaciones de violencia de pareja, no sé si toleran, pero por lo menos dilatan una decisión de ruptura, dada una situación de violencia. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué mecanismos psicológicos se activan? Vamos a conversar de ello y también de las políticas de salud mental que en el Perú son ya una exigencia nacional en función de lo que ya no es un hecho aislado, es una tara nacional, es una epidemia nacional la violencia contra la mujer que requiere políticas públicas de salud mental. Vamos a conversar con el doctor Humberto Castillo Martel, él es director general del Instituto Nacional de Salud Mental. Doctor Castillo, ¿cómo está? Buenos días. Sí, buenos días, Juan Carlos. A ver, primero algunas preguntas de perfil psicológico, digamos, de estas personas, porque no estamos solamente ante personas violentas per se, son gente que a veces son solo violentas con su pareja. Sí, cuando nosotros vemos la conducta de violencia y todos de alguna forma nos indignamos, nos sorprendemos, rechazamos esa conducta de violencia. E incluso esa conducta de violencia puede ser rechazada por la propia persona, lo cual nos habla de una especie de dualidad de la mente, ¿no? En la que en algún momento estamos actuando de modo racional, y de modo racional entonces todos estamos de acuerdo en que la violencia es innecesaria, que no es una solución a los problemas, que es más bien crear un problema. Pero las personas que están pensando en un momento así, en otro momento puede ser que su conducta sea agresiva, violenta, que haya una pelea entre las personas o un asunto de violencia franca como lo que estamos viendo, y ahí la conducta está regida por las emociones. En ese rato es como si la parte racional de alguna manera se bloqueara o disminuyera y rige principalmente emociones. Ya, pero todos los seres humanos o todos los hombres pueden ser potencialmente violentos contra una mujer. Todos los seres humanos potencialmente podemos ser violentos, ¿no? En diferentes magnitudes. Entonces acá lo que tenemos que ver es qué emociones están detrás de la violencia. Claro, pero mi pregunta va un poco en el sentido, ¿ocurre así por la evidente diferencia fisiológica y anatómica de fuerza o ocurre así porque para estos hombres, en la mayoría de los casos, las mujeres consideran un objeto que por ende puede ser también golpeado? Sí, yo creo que hay los dos componentes, ¿ya? Un componente que es el lado emocional, que es estas emociones de cólera, de frustración, de miedo, de inseguridad básicamente. Pero por otro lado hay una especie de posición de dominio, o sea, de un mayor poder que van acumulando unas personas sobre otras. Y entonces en este mayor poder, por ejemplo, aparece que los hombres aparecen con mayor poder que las mujeres, los adultos con mayor poder que los niños, los adultos mayor poder que los adultos mayores, y entonces ahí es donde se da la violencia, cuando se establece esta brecha de poder. Y esas brechas se van construyendo socialmente, se van construyendo también en la propia dinámica de la relación. Por ejemplo, lo que llama la atención, como dos adultos que deciden estar juntos, que al principio se gustan, se quieren, por lo menos se gustan, y deciden estar, y cómo a lo largo de los días, las semanas, los meses, se va estableciendo una brecha de poder, donde uno toma el control y el dominio sobre el otro, y cuando ya está en esa posición de dominio, ahí una emoción que se active como miedo, como inseguridad, como frustración, se convierte en un acto violento, porque también hay una dificultad de controlar ese impulso. ¿Hay aspectos característicos de la personalidad que nos indiquen el perfil potencial de una persona violenta? O sea, yo le digo, muchas mujeres preguntan eso siempre, o sea, ¿cómo saber si la pareja con la que yo estoy
es potencialmente violento? ¿Qué indicadores debo atender o anotar? A ver, sí es posible ir identificando estas cosas. Lo que pasa es que en general las personas no tomamos conciencia de la emoción ni de uno ni del otro. No más estamos atentos a lo que hacen, a lo que dicen, a lo que tienen, a lo que no parecen. conectamos emocionalmente. No conectamos emocionalmente, porque desde el principio, digamos, una persona que se vincula con otro puede debería percibir poder darse su cuenta, inseguridad, claro, ¿no? Puede percibir, por ejemplo, que es intolerante, ¿no? Que cuando está en una situación de desacuerdo siente mucha angustia e incluso presiona para que su punto de vista prevalezca. Puede notar que la persona rápidamente se frustra, puede notar que es temeroso, inseguro, que es cambiante, que atribuye culpa. Por ejemplo, la culpa es un elemento clave en esto, ¿no? O sea, frente a una situación hay gente que se culpa a sí mismo, hay gente que atribuye la culpa al otro, y a través de la culpa se va generando esta relación, este desequilibrio en el poder. Porque si el otro siempre aparece como culpable, aparece como que le debe al otro. Y cada vez su deuda va creciendo y el otro va sintiendo que le deben y se va produciendo el desequilibrio. Entonces todo esto, la violencia no es una sorpresa. No es algo que emerge de la nada. O sea, cuando una pareja ya tiene más de 6 meses, ya hay un conocimiento emocional mutuamente de ambos. Y por eso juegan en pared. Pero a veces, y muchas veces, no lo racionalizan. No se dan cuenta de cómo el otro se va enojando, cómo se va frustrando, cómo es inseguro, y tampoco se dan cuenta de ellos. Se soslaya. ¿Y eso explicaría por qué la tolerancia? ¿Por qué se tolera tanto? O sea, y que solamente salgan o rompan o denuncien cuando ya la situación llega a extremos. Claro, eso explica porque ya hay un juego emocional. Por ejemplo, ¿no? Lo que ocurre en los estudios que nosotros en el instituto hemos realizado, encontramos, por ejemplo, que 5% de las parejas tienen episodios recurrentes de violencia, ¿no? Por lo menos 2 al mes. Entonces, ¿cómo se da este ciclo? O sea, la persona se frustra, ¿no? Agrede a la otra persona tiene miedo, pero luego también se siente culpable. Y entonces luego viene un periodo como de arrepentimiento y de uno le pide perdón al otro. Cuando le piden perdón se siente con poder, con dominio, pero luego el otro se va nuevamente acumulando resentimiento, ¿no? Y luego nuevamente ataca y así se va dando el ciclo de la violencia. Entonces es un juego emocional que está entre dos angustias, entre la angustia de que lo dominen y lo ataquen, y terminan siendo pareja porque se buscan, pues. Claro. Se buscan finalmente, ¿no? Eso, o sea, cuando ocurre el acto violento, tal vez decide retirarse, quiere irse, pero luego tiene miedo, siente miedo al abandono, ¿no? Y luego también puede sentir culpa, puede sentir esperanza de que todo va a cambiar, de que él va a cambiar o de que ella va a cambiar y vuelven. Claro. Entonces hay un juego emocional del cual no se toma una conciencia clara. Vamos a invitar al público a participar, a darnos a conocer su testimonio o expresarnos una inquietud. Son nuestros teléfonos, el 251-9422, repito, 251-9422 o el 467-4499, 467-4499. Radio Exitosa. Conversamos con el doctor Humberto Castillo Martel, director general del Instituto Nacional de Salud Mental, y estamos comentando los hechos de violencia contra la mujer, que repito, ya es una tara nacional que hay que ver la manera de erradicar. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me parece muy interesante y oportuno, aunque no deberíamos haber llegado a estas circunstancias. Ustedes como medios de información deberían darle mucho más a menudo a estos temas. Siempre he llamado a ustedes o a otros medios de información, deberían darle mucho más a menudo a estos temas. Siempre he llamado a ustedes o a otras emisoras cuando he tratado estos temas para decir que en el año 96 yo tuve una revista extranjera en mis manos y decía que el Organismo Mundial de la Salud alertaba
de que para el 2019 1 de cada 4 habitantes en el mundo, porque esto no es una tarea solamente del Perú, está ocurriendo en todo el mundo, 1 de cada 4 habitantes tendrían alteraciones mentales. Y la prueba es esta, la sociedad está enferma. Pues creo que también la solución pasa no solamente por o sea, muy bien, el Ministerio de Salud y esos nosocomios, perfecto, pero creo que también tienen que integrarse esta tarea, por ejemplo, los municipios, para que dentro de sus programas que dan a la sociedad tengan primordialmente charlas, talleres, dirigidos abiertamente al público, no solamente padres, madres, jóvenes, todos. Tiene que haber una educación en valores también. Ok, muy bien, gracias. Hola, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Sí, estamos de aquí de Arequipa. Sí. Adelante. Aquí una cosa mía. Acá estamos haciendo solamente un lado. Mira, aquí el señor de la salud mental tiene que ver una cosa, ¿ya? De que todos los seres humanos llegamos a la violencia, todos, sea hombre o mujer, ¿ya? Es una reacción que llegamos, esa violencia que es una reacción, resultado de una reacción. ¿Pero por qué? Porque hay esta persona que le impulsa. Entonces, por ejemplo, digamos, si nosotros nos enfocamos nada más que el hombre es violento entre la mujer, estamos haciendo también mal esa parte. Porque todos, digamos, todos impulsamos. Es, por ejemplo, hasta también los hijos, todos los hijos, por ejemplo, cuando nos amargan, no hacen caso, ya últimamente le damos la cuerda. Igualito, ¿cierto? Por ejemplo, la sociedad también, por ejemplo, cuando ya muchos robos, muchas violaciones, hay mucho, ya hay una región que el ser humano llega ya a pedir, sea como sea, la pena de muerte. No la haga la persona, pero ya pedimos que el gobierno la haga. Pero muchos pueblos no, muchos pueblos reaccionan y atacan, ¿cierto? Al ladrón, lo queman vivo, ¿no es cierto? Entonces, es la reacción, ¿por qué? Porque ya hay una persona que le impulsa. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Dónde voy a hacer? ¿Qué es lo que gobierna en el hogar? ¿Qué es lo que los psicólogos están llegando a que el hogar sea impulsado? ¿Cuál es? Es la rebeldía. Ok, gracias. A ver, vamos a responderlas de dos en dos, mejor para que no se acumule mucho. Doctor Castillo. Sí, es importante lo que decía la primera oyente, ¿no? Que 1/4 de la población en el mundo tiene algunos problemas de salud mental, algunos síntomas de salud mental. Es importante que, digamos, ahora vayamos poniéndole atención a estos problemas, ¿no? Yo vería en realidad que hay como 2 aspectos del problema. Un aspecto más social y un aspecto que puede ser más mental, más de la salud mental propiamente. En el lado social tiene que ver con cómo manejamos las inequidades, las desigualdades, las diferencias. Y donde lo que decía el segundo oyente, como que hay situaciones en las que las personas actúan violentamente porque justamente hay diferencia e inequidad. Pero la violencia no es la única forma de resolver los problemas. O sea, tenemos el diálogo, tenemos ¿y cómo logramos el poder darnos cuenta y conversar los unos con los otros? Claro, ¿cómo logramos desde la política pública generar algo que vaya amenguando esa situación en la población? Sí, por eso yo creo que en el lado social es un paquete de cosas que hay que ir haciendo para reducir la inequidad, mejorar la tolerancia. Yo no sé, por ejemplo, ¿hay psicólogos en todos los policlínicos del Ministerio de Salud en el Perú? Ya, a eso iríamos para comprender el lado de salud mental, ¿no es cierto? Entonces, creo que tenemos que ver que haya formas eficaces que tengan capacidad de resolver y de cambiar el mundo emocional de las personas. Entonces, detrás de la violencia lo que encontramos es cólera, miedo, resentimientos, celos, sentimientos de culpa. ¿Cómo podemos cambiar eso? Entonces, desde las ciencias de la salud mental, la psicología, por ejemplo, aporta muchos elementos para poder cambiar. Y las otras ciencias, como la psiquiatría, también aporta para poder cambiar. Entonces, lo que estamos encontrando es que detrás de esta inseguridad, detrás de estos miedos, de estas culpas, de esta baja autoestima, está, por ejemplo, la depresión y la ansiedad. Y la depresión y la ansiedad sí se puede tratar. Claro.
O sea, entonces hay un avance en eso. No, o sea, o por ejemplo, una terapia de pueden pareja. tratar. Hay terapias de pareja breves. Claro, Así como hay terapias así breves individuales, hay terapias de pareja breves. Que de repente una crisis que dejada suelta o dejada sola detonaría en un hecho de violencia puede ser evitada con 2 o 3 sesiones. Eso, entonces vamos teniendo pero no hay, recursos. pues, no hay forma de... Ya, vamos teniendo primero la manera de hacerlo. Entonces tenemos el tema de las terapias breves que ayudan, y tenemos el tema de las intervenciones médicas que Claro. tiene que ver con el manejo incluso farmacológico, que sí ayuda para tratar la depresión. Y detrás de muchos episodios o conductas violentas está la depresión y la ansiedad. Y eso ya se puede tratar, desde las ciencias médicas se puede tratar. El asunto es cómo vamos haciendo que esto vaya llegando a la mayoría. No, porque esto se puede tratar desde hace un buen tiempo, pero llega generalmente a pocas personas, no llegaba a la mayoría. Y entonces ahí es donde ahora ya se va haciendo un asunto público, un asunto de política pública la salud mental. Antes no era un tema de salud pública. El tema de salud mental se vivía individualmente, cada uno resolvía su problema como podía. Porque primero que no comprendíamos que detrás de un problema de violencia, detrás de un suicidio, puede haber una enfermedad mental o un síntoma mental que se puede tratar. Ahora ya estamos entendiendo eso. Por ejemplo, en Lima, de cada 100 personas que tienen mediante encuesta detectamos que tienen un trastorno mental o una enfermedad mental, 50 no asumen que lo tienen, porque creen que es una manera simplemente de ser, de estar en la vida, que es su carácter, ¿no? Entonces no lo asumen. Y de los 50 que lo asumen, no, el 25% logra tener un servicio. ¿Por qué? Porque atender la salud mental, no, cuando teníamos el enfoque de que la salud mental solo tenía que ser atendida por especialistas, llamemos psicólogos o psiquiatras, entonces prácticamente es imposible atender a toda una población que requiere este servicio, como decía la oyente, la cuarta parte de personas en el mundo. Entonces estamos hablando de 6 millones de peruanos y que sean atendidos por 500, 600 psiquiatras. Es imposible. Posible, claro que sí. Entonces, ahora lo que sabemos es que los problemas de salud mental pueden ser atendidos por los médicos generales, pueden ser atendidos por las enfermeras, los obstetras. Si todo el sistema de salud le presta atención al problema de salud mental, ahí es donde vamos a poder resolverlo. Porque ¿qué es lo que vamos encontrando, Juan Carlos? Que de cada 100 personas que van a un centro de salud, a cualquier centro de salud, 30 tienen, el problema principal es un problema de salud mental. Pero ellos van porque les duele la cabeza, les duele la cintura, porque... 30%. 30%. Pero como en prácticamente en la medicina... No escucha esa problemática. Ajá, claro, la medicina solo habla del cuerpo. Claro. Recién la medicina está haciendo este ajuste. Hasta la psiquiatría era una... No sabía que era tan alta la estadística de las personas que van a consulta. 30%. 30% de casos son problemas de salud mental, no son temas médicos anatómicos. ¿Sí? Así es. O sea, cuando una persona tiene dolor de cabeza, claro, por lo menos el 90% de los dolores de cabeza se explican más en la tensión, como dicen, cefalea tensional, claro, que es una forma de expresar la ansiedad o la depresión. Pero como en el centro de salud, como la medicina solamente hablaba del cuerpo, entonces el médico, la enfermera, todos escuchan lo que está pasando en el cuerpo. Claro. Y la persona habla de su dolor de cabeza porque no puede hablar de cómo se siente. No puede hablar de que cambió su ánimo, de que está con desgano, de que no siente placer, porque eso no se escuchaba. Ahora ya el enfoque para intervenir la salud mental es esto, que la salud mental sea un elemento más de la salud. Claro. O sea, que el médico, además de hacer el examen físico, haga un examen mental. Claro. Y esto son unas cuantas preguntas y en unos cuantos minutos puede tener un diagnóstico de una depresión. Escuchamos más llamadas. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Adelante. Una opinión también, ¿no, doctor? El ser humano es un ser social, ¿no? Más aún, eminentemente social. Entonces, una sociedad
cómo actúan los individuos que viven en una sociedad. Son imagen y semejanza de lo que representa esa sociedad. Entonces, hoy día, ¿qué se vive en el mundo llamado moderno? La sociedad está en descomposición general, ¿no? Ahí vemos Estados Unidos también como país superpotencia hegemónica, ¿no? Como su sociedad se está descomponiendo, y ahí vemos los problemas. Entonces, yo considero también, doctor, de que analizarlo, lo que usted está planteando es correcto, ¿no? Pero también no olvidemos de que, como lo dijo un pensador, ¿no? Si de 10 problemas has resuelto 9, pero no has resuelto el principal, entonces por lo tanto no has resuelto nada. Entonces, ahí hay que ver, ¿no? Cómo en nuestra sociedad, por ejemplo, el individualismo está exacerbadamente alto, el egoísmo a sus niveles ya que nunca se ha visto. Entonces, eso lleva a esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Una gran descomposición, y ahí vemos los efectos, ¿no? que se ven, ¿no? Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Vamos a comentar en un instante. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Juan Carlos. Buenos días. Juan Carlos, el tema que están tratando es complejo. Definitivamente la intervención de científicos y personajes que enterados del tema van a decirnos muchas cosas, van a explicar muchas cosas, van a tratar de querer hacer entender al pueblo, al público de estos temas. Pero definitivamente, y en conclusión, cuando vemos el tema de la manera más simple y vemos que la madre, que es el soporte de un hogar, sufre las consecuencias, y no solo ella, sino toda la familia que viene detrás, los niños sobre todo, es lo que nosotros debemos de atacar de frente. Y siempre hemos escuchado, y acabo de escucharte a ti, Juan Carlos, a muchos otros periodistas, decir, ¿por qué no se queja? ¿Por qué la madre no acude inmediatamente? ¿Por qué tiene temor? Juan Carlos, yo creo que esa es una apreciación periodística que no debe volver a darse. ¿Por qué? Porque sencillamente tú, como yo y todos los que nos escuchan, saben bien que la madre sabe que si denuncia al padre, en primer lugar le va a faltar el sustento del día cuando el padre se va a la cárcel. Sabe que si lo hace puede venir, regresar el padre y matar a la madre y dejar a los niños huérfanos. 2 consecuencias fatales: la madre que se muere y el padre que se va a la cárcel, y los niños, 3 en todo caso, y los niños que quedan en el peor de los desamparos. De lo que se trata, Juan Carlos, es que la justicia, de una vez por todas, ya se habla mucho, se dice todos los días, se toca el tema todos los días, se invierte mucho tiempo, pero lo que no se llega es a una conclusión y a una solución. Yo creo definitivamente que esto es una cuestión de la justicia. Si la justicia es equitativa, condenará al padre, condenará a la pareja que hace estos actos de violencia y hasta la muerte de la madre, y apoyará a los niños con un tratamiento y un amparo que la ley debe estar predispuesta para eso, pero ya. Muy bien. Ya, no podemos esperar, Juan Carlos, gracias. No, muchas gracias por darnos la pregunta. Por si acaso no fue una pregunta de sorpresa en el sentido de por qué pasa eso, como diciendo que es posible. No, fue una pregunta simplemente para poner el tema o la temática sobre la mesa, nada más. Sí, doctor Castillo, a ver, para una reflexión final. Sí, yo creo que de hecho el problema de la violencia es un problema complejo, ¿no? Es un problema que tiene muchas aristas y hay que entrarle por todas, ¿no? Hay aspectos económicos de la violencia que hay que explorar, hay aspectos sociales de inequidad, hay aspectos culturales, hay aspectos legales y también hay aspectos de salud mental. En el tema de salud mental, sí, como decía también uno de los oyentes, es que esto empieza desde la infancia, porque lo que llama la atención es que 2 personas que a veces tienen una posición social adecuada, económica, son incluso en algunos casos de los que hemos visto profesionales, competentes para defenderse y defender a los otros, como bajo ciertas circunstancias es como si se bloquean y actúan de un modo solamente emocional, inseguro, temeroso, culposo. Y esto tiene que ver con las emociones que se forman en la infancia. El tema, la inseguridad está detrás de esto, ¿no? La inseguridad que se va formando desde la dificultad en establecer un buen vínculo con los padres y se va acumulando a lo largo de la historia emocional.
Pero lo importante creo que es actuar donde podemos intervenir. Y en salud mental sí podemos intervenir. No resolver, obviamente, todo el problema. Como decía el oyente, si no se resuelve 9 de 10, tal vez no se resuelve el problema, pero ese 9 tiene que ser la sumatoria de lo que vamos haciendo todos los sectores, ¿no? Y salud tiene una parte, y creo que lo estamos haciendo, lo podemos hacer mejor, ¿no? Y creo que en eso estamos, ¿no? Doctor Castillo, muchísimas gracias. Doctor Humberto Castillo, director general del Instituto Nacional de Salud Mental, estuvo con nosotros, nos despedimos.